de manera directa o indirecta, al parecer políticos de quienes los han protagonizado. A esta hora, me disculpan, damos la bienvenida en el estudio al rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, y el rector, el micro tenía como motivo hacer una introducción, hacer un contexto de la situación que está viviendo en el país, situación de la cual pedimos su opinión. Sí, bueno, mira, esto es expresión de una situación indeseable para el país, y a mí alguien me preguntaba en Navidad que qué le desearía yo a Venezuela, qué le regalaría yo a Venezuela en Navidad, y yo decía que, bueno, yo le regalaría a Venezuela un país sin miedo, y efectivamente ojalá podamos llegar a tener un país sin miedo del gobierno a que le vayan a hacer un golpe de Estado, sin miedo del presidente que le vaya a hacer un magnicidio, sin miedo a los ciudadanos a salir a la calle que no lo vaya a atracar la delincuencia, sin miedo de los estudiantes que puedan salir a una manifestación pacíficamente y no ser agredidos, sin miedo de ninguna naturaleza. Sin miedo, rector, de los ciudadanos a que las instituciones del Estado no cumplan su papel dentro de todo lo que es la vida política del país. Sí, fíjate que esta pregunta es muy importante porque yo tengo la concepción del Estado según el cual el Estado se le debe a la ciudadanía, se le debe son servidores públicos que se deben a sus patronos, a sus contratantes, que son los ciudadanos, los electores, las personas que pagan sus impuestos y que son nuestros jefes. Nosotros tenemos que rendirle cuenta a nuestro jefe, que es el pueblo, que son los ciudadanos. De manera que es terrible que una sociedad pudiese llegar a tenerle miedo a su Estado. No, eso no puede suceder. Lo que tiene que suceder es que el Estado le rinde cuenta a su sociedad, que es lo deseable en una democracia, y estos procesos de consulta popular, de alguna manera, permiten que efectivamente el Estado y los que aspiran a estar dentro del Estado le rindan cuenta a los ciudadanos a través del voto. ¿Usted cree que eso está sucediendo en este momento? Yo lo que creo que está sucediendo en este momento es que hay una propuesta de parte de la Asamblea Nacional de hacer una enmienda de la Constitución, una enmienda que fue sometida a consideración del CNE, de los 5 rectores que conformamos el CNE. Ahí hicimos una discusión, yo le anunciaba a la Asamblea Nacional previamente, así como lo hice cuando la reforma, que cuando estuviesen discutiendo sería bueno que revisaran la constitucionalidad de la convocatoria a la enmienda, por aquello de garantizar la vigencia plena del concepto de alternabilidad que está en los principios fundamentales de la Constitución. Entonces explico. La Constitución establece claramente que se puede enmendar o reformar todo aquello que no afecte a sus principios fundamentales, porque los principios fundamentales son el espíritu y la naturaleza misma, el alma misma de lo que es la República, de lo que es la Constitución. La modificación de esos principios fundamentales solamente está reservada para una Asamblea Nacional Constituyente. El artículo 6 de los principios fundamentales de la Constitución establece el tema de la alternabilidad. Y yo, cuando nos tocó votar, después de una larga discusión allí dentro del Consejo, yo le manifesté a mis compañeros que mi voto no los iba a acompañar, que yo iba a votar, que yo iba a salvar mi voto. Y al salvar mi voto, me asiste el derecho de registrar por qué salvo el voto, y yo hice mi exposición, mi argumento por qué lo salvaba. Después me dirigí al país y les puse por qué salvaba el voto, y entre otras cosas porque yo considero que esa convocatoria a enmienda altera el principio de alternabilidad, lo afecta, lo anula, que es muy importante. Entonces no es una enmienda, es más que una enmienda. Pero sin embargo, aquí vale la pena destacar lo siguiente, 2 cosas. Que los 5 rectores, cada uno de nosotros tiene un voto. Yo voté de esa manera, pero mis otros 4 colegas votaron de otra manera, votaron convocando a la enmienda. Es un cuerpo colegiado. Entonces, y cuando es un cuerpo colegiado, las decisiones se toman por mayoría, y la mayoría decidió convocar a este proceso de enmienda. Una vez que el CNE toma esa decisión, bueno, el país puede decir lo que quiera, pero el proceso de convocatoria de la enmienda va. A menos que la Sala Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, bueno, dirima si efectivamente esto está dentro de los parámetros constitucionales o no. Pero es la Sala Constitucional quien lo tiene que decir. Mientras la Sala Constitucional no diga nada, efectivamente hay una convocatoria para el 15 de febrero y estamos todos obligados a participar en ese proceso de enmienda, y nosotros como rectores a convocarla y trabajar activamente para que tenga éxito
Cuando digo que tenga éxito no es que gane una opción o que gane la otra, sino para que el pueblo se manifieste y esa manifestación del pueblo sea absolutamente respetada por todos. Rector, ¿los derechos se amplían? Los derechos... ¿O los derechos son o no son? No, los derechos de los venezolanos existen y efectivamente puede haber una ampliación de derechos. Yo sé por qué tú me estás preguntando eso, por el tema de la naturaleza de la pregunta. Exacto, y la tengo, tengo aquí en la mano y quiero aprovechar de leerla. Yo sé que tú estás apuntando hacia eso, pero lo que te quiero decir, déjame anticiparme, no a lo que me vas a preguntar de la pregunta, porque no sé qué me vas a preguntar, pero sí al tema de la ampliación de los derechos. Claro, es que es la ampliación de los derechos. ¿Se amplían o no se amplían? Los derechos en el mundo civilizado son progresivos. Son progresivos. ¿Qué significa eso? Que bueno, la conquista del que no haya pena de muerte en países como Venezuela, eso es una garantía de derechos. Por ejemplo, si en Estados Unidos abolieron la pena de muerte, entonces, bueno, es una garantía de derechos, un incremento de los derechos de los ciudadanos norteamericanos y de los residentes que viven en ese país. Pero en todo caso hay una posibilidad de ampliación de derechos. Pero entonces ampliación es una cosa y garantía es otra. Sí, no, pero es que los derechos son parte de las garantías de los ciudadanos para convivir en sociedad. Pero si quieres, dime lo que tú me quieres preguntar sobre el tema y abordamos el tema de la pregunta. No, es que mi pregunta era esa. Simplemente quería recordar cuál es la pregunta de la enmienda. ¿Aprueba usted la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192, 230 de la Constitución de la República, tramitada por la Asamblea Nacional, que amplía los derechos políticos del pueblo con el fin de permitir que cualquier ciudadano o ciudadana en ejercicio de un cargo de elección popular pueda ser sujeto de postulación como candidato o candidata para el mismo cargo por el tiempo establecido constitucionalmente, dependiendo su posible elección exclusivamente del voto popular? ¿Se amplían o no se amplían los derechos? ¿Recuerda usted qué dice cada artículo? Y se lo pregunto a usted en calidad de rector, que se supone debe manejar la ley electoral y conocer el tema que se está tratando. ¿Qué dice el artículo 162? Te puedo decir uno que tengo en la mente en este momento, que es el artículo 230 de la Constitución. Y lo tengo en la mente por lo siguiente, porque el artículo 230 de la Constitución también se le solicitó, en el proceso de reforma pasado, se le solicitó que fuese modificado. Y como ese proceso de reforma el pueblo lo rechazó, en el 2007, uno de los argumentos que yo esgrimía en mi voto salvado es que eso ya fue sometido a consideración del pueblo, razón por la cual ese artículo en particular no debería ser sometido a consideración de nuevo de la población. Es una de las cosas que yo esgrimía. Pero a final de cuentas, más allá del tema de la redacción de la pregunta, lo que efectivamente se le está preguntando al país y al pueblo, y el pueblo decidirá si está a favor o si está en contra, es si las personas que ejercen cargos, que están ejerciendo un cargo público, pueden optar a reelegirse cada vez que consideren que es así, cada vez que quieran. Entonces, eso es lo que está planteándose la pregunta, y cada uno de los artículos se refiere a cargos en particular, a los cargos de diputados, a los cargos de concejales, a los cargos de alcalde, a los cargos de gobernadores y a los cargos de presidente de la República, es decir, los cargos de elección popular. ¿Y por qué no se hace entonces una pregunta directa? ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral solamente se va a abocar a pronunciar en aspectos metodológicos y no lo hace con relación a la pregunta? Como poder del Estado debería tener el deber de cuidar los derechos de los ciudadanos. Uno de ellos, que el ciudadano pueda comprender de forma clara y precisa lo que se le está preguntando. Sí, bueno, te insisto en que yo no voté la convocatoria. Pero usted forma parte del CNE. Claro, pero como parte del CNE tengo el derecho de votar o de no votar una propuesta. Ese es el derecho que nos asiste a cada uno de los rectores. Y te insisto que yo no voté esa convocatoria por tener esas diferencias que te manifesté. Ahora, con respecto a la competencia del CNE para modificar la pregunta, el CNE tiene que garantizar que la pregunta que se haga garantice los derechos de los ciudadanos y garantice que sea formulada de manera que sea justa y en igualdad de condiciones para cualquiera de las opciones. Ese es el deber del CNE. De manera que ¿Lo está cumpliendo? Voy a eso. Su actuación tiene que ver con aspectos técnicos y metodológicos, no de contenido. ¿Por qué digo esto? Porque la iniciativa la toma hoy la Asamblea Nacional. Antes la tomó el presidente y la respaldó la Asamblea. Mañana, otro tipo de iniciativa de referéndum, podría, referéndum revocatorio, referéndum abrogatorio, referéndum consultivo, podrían tomarlo el pueblo a través de la firma, a través de sus firmas. Y no podría ser que la gente firmara por una pregunta
¿verdad? Y luego cuando pasara al CNE, entonces el CNE la modificara, y le modificara el espíritu del contenido de la pregunta. Porque entonces estaría la gente firmando por algo, y luego entonces 5 rectores con toda la alta investidura que podamos tener, sin embargo 5 rectores estaríamos desconociendo un proceso de firmas que hubo previamente. Entonces efectivamente la iniciativa, quien tiene la iniciativa tiene la facultad de proponer la pregunta de la forma como quieren. Ahora, lo que tiene que hacer el CNE es velar y garantizar que la formulación de la pregunta y todo el proceso en general sea en igualdad de condiciones en materia de publicidad, en materia de propaganda, en materia de control de financiamiento, en materia de ubicación de las mesas electorales, en todos los terrenos para garantizar que efectivamente sea una elección justa. ¿Está cumpliendo su deber el CNE? Bueno, yo considero que el sistema de votación venezolano, que está compuesto por un conjunto de factores que incluye a los partidos políticos, las auditorías, los testigos en las mesas, los miembros de mesa, las juntas electorales, el proceso automatizado, los procesos logísticos, todo el conjunto del sistema electoral venezolano le garantiza a los electores que su voto elige. Y aquí aprovecho una cosa importante para dar... Antes de que se me vaya otro tema, tenemos que ir a una pausa, pero quiero, después de este argumento que me está dando, me responda. ¿Está cumpliendo el CNE su deber, sí o no? Pero te respondo ahorita o después de la pausa. ¿Sí o no? ¿Lo está Yo considero cumpliendo? que está cumpliendo su deber. Conversamos con el rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz. Hacemos una pausa y ya volvemos. Continuamos conversando con el rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz. Usted en unas últimas declaraciones que ofrecía, hablaba sobre el carácter constitucional de esta convocatoria electoral y llama mucho la atención que posteriormente a esas declaraciones que usted hiciera, pues hemos visto en 2 días una cadena de la presidenta del Consejo Nacional Electoral sola, no acompañada del resto de los rectores, haciendo apreciaciones sobre el carácter que inviste al Consejo Nacional Electoral para convocar esta consulta popular en su carácter de la enmienda del Consejo Nacional Electoral. ¿Pudiera interpretarse esta cadena como una respuesta a la posición que usted ha fijado? Bueno, cada quien puede interpretarla a su manera. Yo no quiero meterme en el tema de las interpretaciones que cada quien puede hacer sobre ella. Sobre el tema de lo que planteó allí mi colega y amiga Tibisay Lucena, lo que puedo precisar es lo siguiente. Tibisay allí dice que el debate sobre la constitucionalidad de la enmienda está cerrado y que es un tema que no se puede debatir. No, en democracia todos podemos debatir todo. Y como cuerpo colegiado nosotros tenemos que debatir todo. Y efectivamente lo debatimos todo. De manera que no hay ningún tema que nosotros no debatamos. Pero entonces, y lo seguiremos debatiendo. Siendo así, entonces el Consejo Nacional Electoral, o al menos la presidenta del CNE, está asumiendo una posición política o está emitiendo un juicio político en una cadena sobre una convocatoria de consulta popular. Está emitiendo la opinión que ella tiene sobre el particular. Y que efectivamente el CNE convocó oficialmente y está convocado oficialmente, no de manera extraoficial, sino que está convocado oficialmente un proceso de referéndum para la enmienda para el 15 de febrero. Que por cierto, el hecho de que se llame aprobatorio, que efectivamente se llama aprobatorio porque lo dice la Constitución, no significa que es aprobatorio porque haya que aprobarlo o porque haya que negarlo, sino porque el nombre que le da la Constitución es ese. Pero el pueblo tiene la opción de votar sí o tiene la opción de votar no, de acuerdo a su preferencia. Quería puntualizar esto, pero lo más importante aquí es que efectivamente el tema de la constitucionalidad de los actos del Estado venezolano tiene que ser parte del debate público, normal en democracia. El día que el país deje de debatir sobre la constitucionalidad o la legalidad de los actos que asumen los funcionarios del Estado, en este momento estamos en una situación extremadamente dramática y terrible para el país. Y no, en Venezuela hay y habrá debate sobre cada una de las actuaciones de nosotros los funcionarios públicos. Quien parece que sí está claro sobre el hecho de lo que se está debatiendo y lo que se va a ventilar en este próximo referendo, que no es solamente si se aprueba o se rechaza este cambio que está contenido en la pregunta que va a ser sometida a la consulta popular, es el presidente de la República. Hoy
y lo traigo a colación para también consultarle sobre otro tema. El presidente de la República, en la primera entrega, como la titula, de la columna que anunció va a ser publicada 3 veces a la semana en diversos diarios de circulación nacional, dice: si la mayoría de ustedes, venezolanos y venezolanas, apoya la enmienda con el sí, entonces es posible que pueda yo continuar al frente del timón más allá del 2013. Prácticamente está diciendo que además que un referéndum aprobatorio, como constitucionalmente se llama esta consulta popular, también estamos hablando de un referéndum revocatorio a su consulta, a su gobierno. Y le hago la observación para que me dé su opinión y además para introducir otro tema, porque el presidente de la República está utilizando un medio de comunicación social para hacer campaña política a su favor, siendo el jefe de Estado. Sí, mira, a diferencia de la reforma, donde en las normas de publicidad y propaganda se decía que el proponente tenía derecho a participar en uno de los bloques, incorporarse a la campaña. En este caso, las normas de publicidad y propaganda, que son las que están vigentes para esta campaña, establecen que solamente los partidos y agrupaciones de ciudadanos pueden incorporarse a los bloques. Y efectivamente se incorporaron 50 partidos a los diferentes bloques. Unos tantos al bloque del sí, otros tantos al bloque del no, y dentro de esos partidos no figura el Estado venezolano. El Estado venezolano no es un partido, de manera que el Estado venezolano no puede hacer campaña. Pero el jefe de Estado está haciendo campaña. Voy a eso. El presidente de la República no puede hacer campaña. Hugo Chávez, como presidente de un partido político, puede manifestar su opinión no utilizando recursos del Estado, no en actos del Estado, no en cadenas nacionales, porque ahí se estaría entonces actuando fuera de la normativa electoral que lo posibilita cuando actúa dentro de uno de los bloques. Pero no, así como los gobernadores que son de oposición tienen el derecho, como miembros de partidos, de hacer campaña, no como gobernadores, pero sí como miembros de partido, y pronunciarse sobre lo que ellos consideren que es su mejor opción. Ajá, pero entonces en ese caso, ¿cómo se deslinda la imagen de Hugo Chávez, jefe de Estado, que pudiera aparecer en una propaganda electoral con su investidura de jefe de Estado? Uno al verlo sabe que es el presidente de Venezuela. Claro, pero yo soy rector del Poder Electoral, pero cuando yo voy al cine con mi señora a ver una película, no estoy actuando como rector electoral, yo voy al cine como ciudadano. De manera que efectivamente aquí hay un tema de unas rayas amarillas. Muy delgadas. Que hay que cuidar, y que es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral cuidarlas que se respeten. Y parte de las garantías para los ciudadanos es garantizar que efectivamente se respeten. De hecho, yo en el proceso pasado solicité una oportunidad que se le abriera una investigación al presidente, porque en un acto público donde estaban inaugurando un complejo petroquímico en Morón, proclamó la candidatura de un candidato gobernador del estado Carabobo. Y ya que la trae a colación, ¿cómo está esa investigación? Esa investigación no prosperó dentro del Poder Electoral, pero es parte de las atribuciones y competencias que tenemos nosotros como Poder Electoral. Pero aquí lo más importante, tal vez, Aymara, es que en todas las contiendas electorales, bueno, el árbitro sufre ataques de parte y parte, ¿no? Y lo hemos sufrido de parte y parte. Yo he sido atacado en diferentes oportunidades por el presidente del PSV, que es Hugo Chávez. Entre las oportunidades he recibido ataques de factores de la oposición. Bueno, eso es normal en una democracia. Es indeseable. O sea, es indeseable porque es indeseable que el árbitro se vea sometido a la diatriba política, pero tampoco, bueno, estamos en Venezuela y tenemos un país que tiene una cultura política particular en la cual el árbitro siempre ha sido objeto de cuestionamientos por parte de algunas de las partes. En este caso, por ejemplo, ahorita hay un recurso de nulidad contra las elecciones del Táchira de parte del candidato que perdió del PSV, Leonardo Salcedo, que está acusando al CNE de fraude masivo. El PSV de Táchira, o Leonardo Salcedo de Táchira, nos acusa de fraude masivo porque no ganó. ¿Y qué opinión le merece a usted la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Electoral con relación a ese caso? Bueno, ellos lo admitieron, ellos no se han pronunciado sobre el caso.
Pero Ellos- ya admitir implica que pudiera haber una eventual comisión de delito. No, admitir significa que la argumentación que presentó el impugnante la consideraron ellas suficientemente apropiada como para profundizarla y para investigarla. ¿Entiendes? Eso es lo que... eso es lo que se Pero entonces, ¿por qué considera. esperar hasta ahora cuando ya hay un gobernador electo, cuando hay un gobernador juramentado, cuando ya hay un gobernador que, como es el caso de César Pérez Vivas, ya está en gestión? No, ellos la metieron en diciembre. Yo revisé el recurso de impugnación y si un recurso de esa naturaleza prosperara, que es un recurso que está basado en los tiempos que tarda la gente en votar, ¿no? Porque el alegato principal es que la gente tarda, que es imposible que la gente votara tanto tiempo en tan poco tiempo, tanta gente en tan poco tiempo. Bueno, entonces sería impugnable todas las elecciones del país, porque en todo el país pasó lo mismo, en todo el país pasó lo mismo, porque están sacando las cuentas que es que la gente tardaba 3 minutos en votar, y eso no es cierto, nosotros lo dijimos al principio, la gente no tardaba 3 minutos en votar. El tiempo máximo que le daba la CNE para su primer intento era de 3 minutos, pero no quiere decir que se agotaban los 3 minutos. Mucha gente votaba, el que iba claro con su voto y que lo llevaba en la chuleta que nosotros permitimos que se utilizara, votaban, sacamos nosotros la cuenta hasta en 45 segundos, 38 segundos inclusive. De manera que bueno, la sala electoral tiene todo el derecho y todo el deber, inclusive para garantizar los derechos de los ciudadanos, tanto de los ganadores como los perdedores, de revisar todo lo que quiera revisar. Pero eso está absolutamente blindado. Rector, recuérdanos usted qué dice la norma con relación al registro electoral, a la apertura y cierre del registro electoral ante cada proceso. Bueno, la ley del sufragio establece que el registro electoral, el registro electoral siempre está abierto, ¿no? Esa es una primera cosa. O sea, no es que se abre o se cierra, siempre está abierto. De hecho, ahorita la gente se puede inscribir en el registro electoral, siempre está abierto. Lo que pasa es que para que dé tiempo de organizar las elecciones, se pide que se tome en cuenta el corte del registro de un periodo determinado. Nosotros en el CNE vamos aprobando con regularidad los cortes de registro. Normalmente ¿Cada una vez cuánto al mes, tiempo? normalmente una vez al mes vamos haciendo los cortes de registro, haya o no haya elecciones, porque la gente se va inscribiendo y nosotros vamos haciendo los cortes de registro, porque es una información pública y oficial. Entonces, la ley lo que dice es que 90 días antes de un proceso electoral se debe cerrar para efecto de corte el registro electoral. Continúa el registro, pero ya los que se inscriban a posterior de esos 90 días no pueden participar en las elecciones. Eso lo dice la ley, que es la ley de sufragio y participación política, que fue sancionada antes de la aprobación de la Constitución. De manera que es una ley preconstitucional. ¿Qué significa que es preconstitucional? Que todo aquello que en la ley contradiga lo que dice la Constitución queda automáticamente sin efecto. Y la Constitución, en el artículo 341, establece que el CNE a los 30 días tiene que hacer la enmienda constitucional, a los 30 días de haberla recibido. Si nosotros la recibimos un día y inevitablemente, fatalmente, tenemos que convocar para que 30 días después haya elección. De manera que si aplicamos los lapsos que dice la ley del sufragio, no es posible cumplir con los lapsos de la Constitución. Entonces ahí hay dos opciones, o cumplimos con la Constitución o cumplimos con lo que dice la ley del sufragio, ¿verdad? Frente a ese dilema, todos los abogados saben que la Constitución es la mamá de todas las leyes, ¿no? Y que las otras leyes son de un rango subordinado inferior. De manera que entre una ley y la Constitución siempre priva la Constitución. Y la Constitución al CNE le da 30 días. ¿Es justo entonces que casi medio millón de personas se queden sin ejercer su derecho al voto por estas diferencias de tiempo en la actualización del registro y la convocatoria de la enmienda? Bueno, voy a eso. Yo creo que el derecho al voto es un derecho fundamental, ¿no? Es un derecho fundamental y es el derecho más importante, el derecho político más importante. Por eso el derecho del sufragio es el más importante, por eso me opuse al tema de las inhabilitaciones administrativas, porque se estaban inhabilitando sin un juicio previo y se estaba suspendiendo un derecho político que es el derecho a ser elegido, el derecho al sufragio,
el derecho al sufragio pasivo, a que la gente vote por mí, se estaba suspendiendo de manera administrativa por un funcionario que en este caso era el Contralor General de la República. De manera que yo he venido dando una batalla por el tema de los derechos políticos y los derechos humanos. Y en este caso, el derecho al voto es un derecho político fundamental. Es el derecho político más importante que puede haber en una democracia. Entonces, no es justo que nadie se quede sin el derecho al voto. No es justo. Ahora, eso es una realidad. La otra realidad es que operativamente hay que organizar un proceso de referéndum en 30 días, porque te lo manda la Constitución. Entonces, no necesariamente lo que no es justo, lo que es justo lo puedes cumplir siempre, porque también hay mandatos constitucionales que tienes que llevar a cabo. Rector, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se nos acabó el tiempo, quedaron algunas otras preguntas por fuera. Esperemos que nos acompañe en una próxima oportunidad. Seguro. Hacemos una pausa.